Hola gente de YouTube, este día vamos a hablar sobre fallas y soluciones del sensor TPS. El sensor de posición de la mariposa de aceleración TPS, Throttle Position Sensor, se encuentra ubicado en el cuerpo de aceleración o cuerpo de mariposa. El cuerpo de aceleración es el encargado de regular el ingreso del flujo de aire en las cantidades necesarias, según las exigencias del motor. Para identificar que el sensor TPS presenta falla, esté muy atento a las señales que el auto puede presentar. Una pérdida de potencia es uno de los síntomas que se pueden percibir cuando el sensor TPS se encuentra dañado. 2. Jaloneo del motor se presenta cuando algunas de las pistas internas tiene una ruptura. Esto genera una señal irregular que presenta jaloneo. 3. Marcha mínima. Ralentí inestable. Un problema causado por un TPS en mal estado es la pérdida del control de marcha mínima, quedando el motor acelerado o regulando en un régimen incorrecto. 4. Check engine encendido. En el momento que se enciende el check engine se debe revisar con el escáner el origen de la falla. Cuando el TPS presenta alguna falla, se enciende este testigo en el tablero. 5. El TPS se desajusta con la temperatura. La falla se presenta como pérdida del control de marcha mínima. En otras palabras, el motor se queda acelerado o regula en un régimen inadecuado en ciertas condiciones. El fenómeno se debe a que el TPS, al tomar temperatura en el compartimento del motor, modifica su resistencia y el valor mínimo cambia sorpresivamente. En esta condición la ECU no reconoce la condición de marcha mínima y por consiguiente no efectúa su control. Ahora pasaremos a las soluciones si el automóvil presenta alguno de los síntomas mencionados, pudiendo indicar que el sensor TPS está fallando. Es importante hacer revisiones cada 20.000 kilómetros para prever cualquier avería. Si el sensor está dañado, la solución es reemplazarlo completamente, pero antes de hacerlo es recomendable revisar lo siguiente: asegurarse que el cableado no esté dañado, ya sea en cortocircuito o abierto. En este caso, se debe reemplazar el cableado, fijarse si el arnés no se encuentre oxidado, sulfatado o quebrado. De ser necesario reemplazarlo. 1. Abre el capó de tu vehículo y localiza el TPS en el compartimiento del motor. Su ubicación más usual es en el exterior a la derecha o izquierda del cuerpo del acelerador o eje de la plancha del carburador. Ahí verás una pequeña caja negra con 3 cables saliendo de su conector eléctrico. 2. Desconecta el conector eléctrico del TPS. Enciende la llave de ignición, pero no enciendas el motor. Usando un voltímetro, examina los terminales conectores que salen del lado del computador para probar la tensión de alimentación. Toca el plomo negativo con el terminal conector tierra, por lo general el cable negro, y el plomo positivo o rojo del medidor al terminal conector de voltaje de referencia, un cable de color azul o gris. Tu medidor debería leer unos 6.0 voltios estables en el terminal. Si no recibes esta medición de voltaje, hay una pérdida o un cortocircuito en el cable de alimentación. Apaga la llave de ignición y vuelve a enchufar el conector eléctrico al TPS3. Prueba el TPS en el computador por el voltaje. Inserta una clavija en la salida a tierra y otra clavija en la salida de voltaje y conecta los sensores del voltímetro a las clavijas usando clavijas dentadas. Enciende el motor. Mientras abres y cierras la placa del acelerador manualmente, observa las mediciones de voltaje en el medidor. 1 a 5 voltios y luego de vuelta a 1 voltio. Si ves un movimiento errático o ningún movimiento de la señal de voltaje, cambia el TPS. Apaga el motor. 4. Verifica la resistencia del TPS. Este es un método alternativo para probar un TPS equipado con una resistencia variable. Desenchufa el conector eléctrico. Establece el multímetro en ohmios. Conecta los sensores del ohmímetro a los contactos del cable de suministro y señal. Abre y cierra la placa del acelerador manualmente y observa la medición de la resistencia en el medidor.
La resistencia debería aumentar y disminuir gradualmente al tiempo que abres y cierras la placa del acelerador. Si hay un cambio de resistencia errática, ausencia de cambio, o ninguna resistencia, reemplaza el TPS5. Ajusta el TPS. Algunos sensores necesitan ser ajustados cada tanto. Están montados con un par de tornillos que permiten al sensor girar para ser ajustado. Afloja los tornillos. Con el ómetro conectado como se describe en el paso 4, gira el sensor hasta que obtengas la resistencia indicada en el manual de usuario de tu vehículo. Ajusta los tornillos y verifica la resistencia del sensor como se describe en el paso 4. 6. Enchufa el conector eléctrico del TPS, enciende el motor y prueba el rendimiento. No se te olvide visitar nuestra página web www.technologymotors.com. Comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. Saludos.